¿Qué página era, ingeniero? 800. 800 pues más acaba aquí. Pero sí, la intención de esto es que aprueben la materia, ¿eh? Hay que ser nada más esforzarse un poquito, echarle ganas, bueno, esforzarse. ¿Sí? Esa es la finalidad de eso. De hecho, pues yo quisiera más hacer segunda. Bueno, pues sí vamos a tener que hacer segunda porque algunos van a pasar, pero por lo menos que nomás sean estas. ¿No? ¿Sí lo ven? A ver, todos estábamos aquí, miren. Arriba. Sí, pero ya vamos a empezar, ¿no? Con la. O sea, bueno, a ver. Bien, no comentamos esto, ¿verdad? Entonces, miren, estábamos con eso de lo de las trazas. Con la última. Estábamos con esto que se hacían unas hipérbolas. Y al final lo que se hace es unir todo para obtener la superficie. ¿Cómo que unir todo? Sí, pues si yo uno todo eso, lo que voy a obtener es esto. Obviamente esto es complicado de hacer, sobre todo esta es la más complicada de todas, que se llama paraboloide hiperbólico. Viene siendo el parecido a una silla de montar. Si se fijan, pues aquí donde el vaquero pone sus nachitas, ¿no? Va a ir al caballito ahí. ¿Sí o no? Como bonanza. Bien, aquí hay otra superficie. Este se llama hiperboloide de una hoja. Miren, hiperboloide de una hoja. Ahora, si se fijan, estas cónicas, aquí está la superficie. Estas cónicas son clones de las cónicas. Y aquí está una tabla resumida de las principales. Entonces, esa tablita, sáquenle copia. Sí, sáquenle copia para que la traigan, la van a poder sacar en el examen. Y es un resumen de las principales superficies cuadráticas. Aquí tenemos, por ejemplo, déjala ahí, ahorita lo levantamos. No hay bronca. Tenemos, por ejemplo, la más sencillita es el elipsoide. Este es el elipsoide. ¿Sí? Vean, si ustedes se acuerdan, esto es elipse con XY, elipse con XZ, elipse con YZ. ¿Sí? Son puros elipses. Elipses con YX, con YZ, con YX y con ZY. ¿Sale? Si A, B y C fueran iguales, esto sería una esfera. ¿Sí? De hecho, si una elipse, los semiejes son iguales, va a ser una circunferencia, una elipse. ¿Sí? Y esos semiejes van a ser iguales al radio. Vean, a ver, ustedes son bien abusados. ¿Cómo era la ecuación de la elipse con centro en el origen? Y semieje mayor A y semieje menor B. Pues es esta, ¿sí están de acuerdo, no? ¿Sí se les hace familiar? ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa si A es igual a B? Si A es igual a B, entonces esta cosa la puedo poner así, ¿verdad? Porque A y B son iguales. La puedo poner como puras A cuadradas o como B cuadrada, como gustes. Pero ¿qué pasa? Mira, ¿sí o no? Es la ecuación de la circunferencia. Entonces, cuando A y B son iguales, una elipse es una circunferencia. Pues bien, en el caso de un elipsoide, cuando A, B y C son iguales, es una esfera. Bien, ¿qué otro tenemos? El cono. B, este es el cono. Ahora, fíjense las características que tiene el cono. Esto de aquí es elipse. Pero lo mismo, si A y B son iguales, va a ser circunferencia. Es decir, este cono puede ser elíptico o puede ser circular, dependiendo de los valores de A y B. ¿Y dónde tenemos las elipses o el círculo? En el espejo. En los espejos. ¿Sí se fijan? Mira. ¿Sí están de acuerdo? Estos pueden ser circunferencias o elipses dependiendo A y B. ¿Sí estamos de acuerdo?
Ahora, si se fijan, ahí tenemos entonces clon de elipses o circunferencias, pero también clon de rectas. Recta con YZ, recta con XZ. ¿Y cuáles son esas rectas? Pues estas que están aquí. ¿Sí están de acuerdo, no? Miren. ¿Sale? Son esas rectas que van a formar el cono, pero el espejo va a ser elipse o circunferencia. Luego tenemos el paraboloide elíptico, pero este paraboloide también puede ser circular. A ver, esto de aquí que es elipse, pero si A y B son iguales es circunferencia. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Parábola. ¿Qué tenemos aquí? Parábola. Entonces, si se fijan, es un clon de parábola y elipse o parábola y circunferencia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde están las parábolas? Pues mira, aquí están. Ahí las estás viendo. Claro, allí y acá. ¿Y dónde está la elipse o la circunferencia? El espejo. Entonces, ¿se fijan cómo se juntan todas? ¿Sí? Entonces, este paraboloide puede ser circular o puede ser elíptico dependiendo de los valores de A y B. ¿Sale? ¿Sí estamos? Ya no se preocupen por el examen, hombre, ya total, si no les va bien, vamos a ver qué onda. ¿No? ¿Qué no? Sí. Ya, hombre, total. Ok. Bien, continuamos con otra. Hiperboloide de una hoja. Fíjense cómo aquí tenemos elipse. Pero si A y B son iguales, es circunferencia. ¿Y dónde tenemos esa elipse o esa circunferencia? Por XY. Fíjense cómo esas circunferencias o elipses son paralelas al plano XY. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Pero con XZ tenemos hipérbola. Y con YZ tenemos hipérbola. Por eso se llama hiperboloide. Pero es de una hoja. ¿Por qué? Porque es una sola nada más. Es una sola superficie. ¿Y por qué es una sola superficie? Porque el espejo, que puede ser círculo o elipse, hace que se cierre nada más una vez. Por eso se llama hiperboloide de una hoja. Pero podemos completar el nombre. Hiperboloide de una hoja circular o elíptico, dependiendo de estos coeficientes. A y B. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué onda con C? C también es un parámetro importante, pero ese es para la hipérbola. Acuérdense que se me dice qué tan separadas están las dos curvas de la hipérbola. ¿Sí? Bien. Luego viene este que es el más complicado. Paraboloide hiperbólico. Vean, ¿por qué paraboloide hiperbólico? Porque aquí tengo la parábola. ¿Sí o no? Sí. Ahí está la parábola. Aquí tengo la otra parábola. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí tengo la elipse. Por eso se llama paraboloide hiperbólico. Y es la más complicada de todas. ¿Sí? Y luego tenemos el hiperboloide de dos hojas. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Están separados. Que son dos superficies. Aquí es una sola y aquí son dos. ¿Y por qué? ¿Por qué en esta es una sola y en esta son dos? Muy sencillo. Lo podemos ver en la ecuación, pero sobre todo por lo siguiente. Aquí hay hipérbola. Aquí hay hipérbola con YZ. Hipérbola con XZ. Pero va a haber un momento en el cual tengamos ¿esto qué es? Esto es una elipse. Ustedes van a decir, ¿cómo? La elipse va sumada. Sí, pero ambas son negativas. No es hipérbola. La hipérbola son una positiva y una negativa. Esto va a llegar un momento en el cual esta cantidad, porque acuérdense que podemos hacer suma, y esta cantidad la pasemos para el segundo miembro. Entonces, cuando sea negativa sería menos aquí, menos acá, ya me va a quedar positivo. ¿Sí? Y en esas circunstancias va a ser elipse, pero sabemos que puede ser también circular si A y B son iguales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa
que cuando aquí sea, cuando esta pase para acá y sea negativa, y acá también sea negativa, es que va a haber las dos hojitas. Cuando no, no va a haber nada. ¿Sí? Va a haber nada. Por eso es que aquí hay nada. Y es lo que hace que sean esas dos hojas. ¿Sí? Bueno, pues esas son las superficies cuadráticas principales. Ahora, estas, si se fijan, el punto notable es el origen. Centro del origen, centro del origen, vértice del origen, centro del origen, centro del origen, centro del origen. ¿Sí? No están desplazados. Bien. Ok. Otra cosa. Fíjense cómo en esta z cuadrada está solita. ¿Sí o no? Y eso me determina el eje. Si hubiera sido, por ejemplo, x la solita, o sea que aquí hubiera sido x cuadrada y acá z cuadrada, entonces el eje sería el x. ¿Sí? Pues eso me da el eje. Aquí lo mismo, la que está lineal me da el eje. Si la que está lineal fuera x, pues sería el eje x. Si fuera y sería el eje y. ¿Sí estamos? Bien. Si se fijan, en esta, ¿qué onda? La negativa me da el eje. ¿Sí o no? La negativa me da el eje. Aquí la positiva me da el eje. ¿Sale? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, la que está lineal me da el eje. Es el eje Z. Esto porque puede cambiar. Bueno, pues vamos a ver qué aplicaciones tiene esto. Pues tiene muchas aplicaciones. La famosa antena parabólica, las torres de enfriamiento de reactores nucleares, engranes muy sofisticados. Sí saben, por ejemplo, que anteriormente todos han escuchado hablar acerca de TREMEC, que se llama transmisiones mecánicas. Bien. TREMEC es la planta donde se fabrican las transmisiones mecánicas de las camionetas, principalmente de las camionetas. ¿Sí? Ford. Y atrás, en acceso 2, ya ven que está la carretera a San Luis. Y atrás está, perdón, es acceso 3. Sí, porque luego está el acceso 2, está acceso 3. Sobre donde está la vía. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Sobre esa avenida está Tardanes, Forjas, Enco. ¿Sí o no? ¿Qué otra? Forjas, Enco es en grandes cónicos. ¿Qué te les dije? Cardanes, y hay otra. Son creo que 4. ¿Sí? 4. Y entonces ahí fabrican piezas que se utilizan en las transmisiones. Y hay muchos engranes que son de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para acoplar partes mecánicas. Por ejemplo, los vehículos 4x4 utilizan ese tipo de engranes en la transmisión. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo estas superficies cuadráticas se aplican, por ejemplo, para diseño mecánico. Entonces, aguas, ¿vale? Para que ahí también echen anillas. Bien, pero a mí me gustaría hablar de esta, porque es muy importante, la famosa antena parabólica. ¿Por qué la antena parabólica es un paraboloide circular? ¿Sí o no? O sea, es esta. Es esta, pero circular, no elíptico. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Alguien sabe? ¿No? Creo que, bueno, había escuchado que era para el foco, ¿no? Ajá. A ver, primero que nada, aquí hay que tener en cuenta las leyes de la reflexión de la luz. Y eso se ve física.
son dos leyes principales. La primera ley establece que el eje normal, el eje focal, se encuentran en un solo plano, creo. ¿Sí? Así es que creo que dice esa ley. Bueno, esa es la segunda, porque la primera es el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Bien. Pues en las antenas parabólicas, vamos a verlo de lado. ¿Qué pasa? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo aquí una lámpara, un espejo parabólico, y coloco la velita, hablando, por ejemplo, esto de muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, el faro de Alejandría. Órale, ¿no? ¿Qué pasa? Que la luz de este lado, pues sale para allá. ¿Sí o no? Sí. Sale para allá. Bien. Pero ¿qué onda con la de este lado? Pues se tiene que aprovechar. Entonces, por eso es que aquí ponemos un espejo. Pero ese espejo debe de ser parabólico. ¿Por qué parabólico? Porque precisamente por las leyes de la reflexión de la luz, lograríamos que todos esos rayos salieran, ¿sí o no? Y se sumaran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Ahora, para que esta ley se pueda cumplir, la fuente de luz debe de estar exactamente en lo que se conoce como foco. Cuando ustedes vieron esto en geometría analítica, sabían lo que era el foco. El foco es un punto que no pertenece a la parábola, pero que cae sobre el eje de la parábola y su distancia al vértice es la misma que del vértice a la directriz. ¿Sí o no? Bien. O sea, así de exacto es la matemática. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente es en el foco donde esto se cumple. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los faros de su coche. Si ustedes no ponen exactamente la bombilla, porque no se llama foco, nosotros le llamamos foco porque todo proviene de aquí, de lo geométrico. Pero el nombre correcto es bombilla. Si la bombilla yo no la coloco en el foco, va a disminuir la luminosidad. Tiene que caer exactamente en ese punto, ¿para qué? Para maximizar toda la luminosidad, ¿sí? En el foco, ¿sale? Por eso de ahí viene ese nombre, pero en realidad debería de llamarse bombilla. Claro, ahora ya no se llama así, ahora ya se llama luz LED, lámpara LED, ¿sí o no? Pero en mis tiempos decíamos foco, a esas cosas de 100 watts, por ejemplo, ¿no? Que hasta te quemaban, ¿sí? Primero fueron esas y luego fueron los de neón o los de gas halógeno, y ya ahorita todo es LED. Va avanzando la tecnología, digo, sí, pues es la creatividad, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, pues esto se aplica ahora a la inversa. ¿Por qué a la inversa? Porque las ondas electromagnéticas, que también son parte del espectro de luz, la luz es una onda electromagnética, entonces si esas ondas electromagnéticas inciden en el espejo parabólico, toda esa energía electromagnética puede converger en el foco, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el foco voy a poner un receptor, si por ejemplo las ondas son de radio o de televisión, ¿sí? O si son, por ejemplo, un horno solar. Ya ven que también ahí se aprovecha la energía del sol, ¿no? Entonces, para que se aproveche, tienen que estar colocados sus receptores en el foco. ¿Para qué? Para que ahí se logre la máxima concentración de energía, ya sea solar o de una radiación electromagnética. ¿Sí? Por eso ahí vienen las antenas parabólicas. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, no sé si alguien tuvo, bueno, es que ya también ya no existen, todo es por cable, pero anteriormente pues, estaban las parabólicas, ¿no? Ya eran así medio fresas, ¿no? Oh, es que yo tengo antena parabólica, ¿no? Yo veo por Sky, ¿sí o no? O el cablevisión, o el dish. Bueno, si el receptor lo pones, lo mueves tantito, ya no te va a tapar. Tiene que estar exactamente en el foco. Y todo eso es matemático. ¿Vale? ¿Sí? Sí, problema. Bien. Entonces,
Vamos a hacer nada más unos cilindros. Fíjense. Describe y representa la superficie. A ver, escójanse uno del 3 al 8. 7. ¿Mande? Z igual a coseno de X. Bien. Esto ya sabemos que es una superficie. ¿Por qué sabemos que es una superficie? Bueno, en cierto modo porque me lo está diciendo el ejercicio. Pero si no me lo dijera, el hecho de que yo tenga X y Z, ya me está hablando de qué es el espacio. ¿Por qué? Porque es X, Y, Z. O sea, ya, aunque la Z no la ponga, me está haciendo referencia al espacio. Bien, pero aquí nada más tengo dos variables, que son X y Y. ¿Qué significa? ¿Que la Z qué? ¿Que la Z qué? Go. ¿Que la Z qué? Perdón, ¿que la Y qué? ¿Que la Y qué? No. No. Si no la pone, ¿qué significa? Que toma cualquier valor. ¿Sí? Toma cualquier valor. Entonces vamos a graficar esa superficie. Fíjense bien, esta ecuación solamente me involucra a X y a Z. Entonces voy a utilizar el plano XZ para ver cómo es el comportamiento de la generatriz. Esta va a ser la generatriz. Bueno, la curva de la cual al extrusarla voy a obtener el cono. Perdón, el cilindro. Entonces fíjense, a ver, ¿cómo es la función coseno? La función coseno tiene amplitud de 1, pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi. ¿Y cómo es? ¿Es así? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Mira. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con Y? Y no está, pero ya sé que es el espacio. Entonces el eje Y está aquí. Y puede tomar cualquier valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a acomodar como un sistema de derechas. Como un sistema de derechas X, Y, Z. Aquí tengo, ¿qué cosa? Al plano XZ, donde hice esto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo? Allí tengo esto. ¿Sí? ¿Hubieras apagado la lámpara, ingeniero? De hecho, ya nos vamos. Gracias. Y como Z toma cualquier valor, esto se va. Es como un corrugado. ¿Sí se ha fijado esa peja como corrugada, verdad? Sí. ¿Sí? Claro, aquí le puedes poner oculto. Y ahí está. Mañana la hacemos con la graficadora. Bien. ¿Regresamos al examen? Sí, por favor. Entonces, lo dicho, es más bien, ¿saben qué? Bueno, sí. Pues, más 8 puntos en el examen. Porque, pues sí. Y ahora mismo, de todas formas, empezamos a la revisión. Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Las revisiones pueden ser mini o de 3 a 4, perdón, sí, de 3 a 4 o no de básicas, no de la caja, o de 6 a 6 y media. Adiós. ¿Qué onda con eso? También se los voy a enviar. Pues es que se me peleó. Yo se los voy a enseñar. Cuídate.